Lejos de mi Padre Dios, por Jesús hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado. Es Jesús, el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. En Jesús mi Salvador pongo mi confianza. Toda mi necesidad, su plena abundancia. Es Jesús, el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor vivo cada día. Toda gracia en su Señor halla el alma mía. Es Jesús, el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga como sarmiento en la vid, vida de ti traiga. Es Jesús, el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Dios nos amó primero, dice amén, y nos ha hallado para poder estar con Él en la gloria, amén. A Jesucristo ven sin tardar, el número 25 de nuestro himnario Coros Cristianos, hermanos, amén. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando hallas, Señor, en tu mansión. 25. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra
Abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 3. Mateo 7, versículo 3. Vamos a hablar acerca de los dos caminos, las dos puertas que están descritas en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13. Abran su Biblia, hermanos. Mateo 7, 13. La Biblia dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Dice Mateo 7, versículo 13. Mateo 7, versículo 13. Y el versículo 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es palabra del Señor, hermanos, amén. Eso dice la palabra del Señor en Mateo 7, versículo 13. Mateo, gloria al Señor. El Señor sigue hablando acerca del sermón del monte, sigue hablando, y en estos momentos el Señor llega a una de las muchas conclusiones que tiene este sermón, y nos habla acerca de los dos tipos de ciudadanos que tiene la iglesia, los dos grupos de personas que están dentro de la iglesia: dos puertas, dos sendas, dos caminos, dos destinos, dos finales. Y, hermanos, no hay dónde perderse. O estás en un lado o estás en el otro lado. Y el Señor, las palabras del Señor con estos versículos de Mateo 7, 13 y 14 dice: el Señor dice ahora entre cómo llegar a ser ciudadanos del reino de Dios y heredar la vida eterna, y seguir siendo ciudadanos seguir siendo ciudadanos de este mundo caído y recibir condenación. El camino a la condenación es en los términos del individuo que quiere, y el camino a la vida eterna es en los términos que Dios ya ha establecido, ya está descrito en este libro, en estos versículos. Porque todos los caminos, menos el de Dios, llevan al mismo destino. Solo hay un camino que lleva a Dios, y existen muchos otros caminos que llevan a la perdición. Ese es el mensaje de Mateo 7, 13 y el versículo 14. El Señor, a lo largo del Sermón del Monte, ha establecido qué son las normas santas, qué son las normas perfectas que Dios quiere, y se ha opuesto a las normas establecidas, endiosadas, autosuficientes o hipócritas del ser humano. Y esto se ha mostrado en los escribas y fariseos: las normas de Dios, perfectos, justos, mansos, humildes, pobres de espíritu, y las normas autosuficientes que el mundo ha establecido, autosuficientes, hipócritas, externas. Y el Señor ha ido contrastando, ha ido diferenciando estos dos tipos de personas a lo largo de este sermón. El Señor ha mostrado cómo es su reino, cómo es su pueblo, y cómo no es su reino y cómo no es su pueblo. Y ahí están los nacidos de nuevos, los bienaventurados, y en ese otro grupo, los de oyentes, están ahí los religiosos, los fanáticos, el grupo de creyentes que creen que por sus obras o por su linda apariencia externa van a ser aceptados por el Señor, pero el Señor dice que mire el corazón y no mira las cosas externas. Ahora en estos versículos el Señor presenta la alternativa de entrar o no al reino. Aquí el Señor se enfoca a lo inevitable, la decisión que toda persona debe tomar en relación a la puerta por la que entrará y el camino que seguirá. Dos puertas
dos caminos. Y para eso tiene que ver mucho las decisiones que cada persona tiene que tomar. El ingreso a la puerta y el caminar por ese camino no es grupal, es individual, el llamado es personal. Si bien existe grupo de personas, pero la relación, la entrada y el camino que hace es personal. No es que un grupo de personas entra si no son personas, el llamado es personal, y vamos a ver cómo es que nosotros podemos ingresar a esa puerta. Y así sucesivamente el ser humano a lo largo de su vida va tomando decisiones y muchas decisiones son insignificantes y algunas son esenciales y cambian la vida de las personas. Sin embargo, la decisión más crítica de todas, la decisión más crítica que deberíamos de considerar todos es nuestra decisión acerca de Jesucristo y de su reino, el reino que Él ofrece a todas las personas. La decisión que todos los seres humanos, la decisión que va a determinar nuestro futuro por la eternidad, la decisión a la cual el Señor nos habla cuando nos habla de la puerta y de los dos caminos, es la decisión más crítica, es una decisión mortal, podríamos decir, porque eso va a determinar nuestro destino final. La vida no es estar 70 años en este mundo solamente, haber logrado triunfos, éxitos, logros, eso está bien, pero la vida en sí, el propósito por el cual el ser humano ha sido creado, es la decisión la cual tomemos en esta vida, va a determinar dónde vamos a estar por la eternidad. Esa es la decisión suprema que determina nuestro destino y la que Jesús pide aquí que tomen los seres humanos. El Señor, en su soberanía, el Señor es soberano, Él puede hacer lo que quiere. Sin embargo, en su soberanía absoluta, Dios siempre ha permitido que los hombres elijan seguirlo o no. Y siempre les ha declarado que decidan por Él o que enfrenten las consecuencias de tomar una decisión en contra de Él. Desde que la humanidad pecó, cayó, fue expulsado del paraíso, le dio la espalda a Dios, Dios ha hecho todo lo posible y no ha escatimado ningún costo en evitar a sus criaturas que vuelvan a Él. No ha escatimado ningún costo, Él ha entregado a su Hijo en sacrificio para que todos sean justificados en Él por medio de la fe, por medio de que las personas crean en Él y sean declarados justos delante del Padre. Desde que la humanidad ha caído, se ha apartado del Señor, Dios ha proporcionado y mostrado el camino, dejando al hombre nada más que una simple actitud. ¿Cuál es la actitud que debemos de? ¿Qué ha dejado eso al hombre? La decisión que tomemos hoy en día, hoy, mañana o pasado, determinará nuestro destino final. Dios, al proporcionar el camino de la redención, ahora la decisión cae en el individuo. Cada persona en este momento o ya ha tomado la decisión. ¿A quién seguir? ¿A quién servir? ¿Por qué puerta entrar? ¿Por qué camino seguir? El Señor, por ejemplo, esta decisión que les estoy hablando, el Señor habla de las dos puertas, los dos caminos, no es un tema nuevo, no es algo que el Señor ha traído y ha innovado, sino es algo que Dios desde el principio ya ha establecido. En Josué capítulo 24, versículo 15, después de que Israel entrara a la tierra prometida, volvió a confrontar al pueblo con una decisión de seguir sirviendo a los dioses egipcios, cananeos, que los hebreos habían adoptado, o volverse al Señor que los había liberado de Egipto y les había dado la tierra prometida. En Josué 24:15 dice la palabra de Dios: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Fueron las palabras de Moisés confrontando al pueblo de Israel.
Y ahora yo también podría preguntarles y decirles, escojan a quién van a servir, a Dios o al diablo. La decisión, hermano, el Señor ya ha puesto todo, ya había puesto el camino, ya ha puesto la puerta, ya ha puesto el medio por el que los seres humanos pueden salvarse, ya ha establecido todo, ha hecho todo lo que Dios tenía que hacer para que la humanidad sea salva. Eso dice Juan 3:16. Pero ahora la decisión está en los seres humanos. De la misma manera, con el profeta Elías en 1 de Reyes 18:21, Elías en el monte Carmelo, el profeta preguntó al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo? Dijo Elías al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo? Dos pensamientos: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo nos respondió palabra. Entonces esa es la pregunta que Dios siempre ha estado haciendo a la humanidad, y esa misma pregunta el Señor hace en Mateo capítulo 7, del versículo 3 al versículo camino. Habla de dos puertas, dos caminos, y nosotros tenemos que decidir por cuál camino, por cuál puerta entrar. En Jeremías 21:8, Jeremías 21:8 dice lo mismo. Dice la palabra de Dios, he aquí, dice más adelante, pongo delante de vosotros, Dios está poniendo delante del pueblo de Israel y de toda la humanidad, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. ¿En cuál camino nos encontramos? Cada uno tiene la respuesta. Un padre no puede hablar por sus hijos, ni un hijo puede hablar por sus padres. Cada persona sabe responderse a esta pregunta, y Dios dice, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y en el Señor Jesús, en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 66 al 69, Jesús exigió tomar una decisión a sus discípulos cuando el Señor estaba predicando y dio palabras fuertes, y todos los discípulos que le seguían se separaron, y en ese momento, cuando solo quedaron los 12 discípulos, el Señor les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les dijo, porque las palabras del Señor eran fuertes. No podemos estar vacilando en los dos caminos, no podemos estar aquí y allá. No somos seres, no podemos estar en dos lugares a la vez. Y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 67, entonces dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Dónde vamos a ir, Señor, si solo tienes palabras de vida eterna? Hay momentos en nuestras vidas que, hermanos, pensamos, vemos las cosas aparentemente hermosas que el mundo te ofrece y decimos, volver a este mundo después de haber conocido los grandes misterios que el Señor nos da y las grandes promesas. Podríamos tal vez decir muchos o algunos o muy pocos, Señor, ¿dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida? ¿Dónde más? Después de haber conocido al Señor, como Pedro en ese momento estaba, le dijo a Jesús, pero Señor, ¿dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? Si tú ya nos has revelado el futuro, el reino, el propósito de la humanidad que Dios tiene. Esas fueron las palabras de Pedro, y esa es la pregunta que el Señor hizo a sus discípulos. Gloria a Dios, ¿queréis ir acaso también vosotros? Y les respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, dice Juan 6, 66, el 69. Ese es el llamado que Dios ha estado haciendo a los seres humanos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y ese es el pedido supremo de la palabra de Dios
en cada página. Entonces el Sermón del Monte no puede ser simplemente admirado y alabado. Sus verdades bendecirán a quienes acepten al Rey, pero dictará sentencia sobre aquellos que rechazan la ley del Señor, en este caso las palabras del Sermón del Monte. Aquel que admira el camino de Dios, pero no lo acepta, aquel que dice son lindas palabras, son lindos pensamientos, pero no lo acepta, está bajo mayor juicio porque se conoce que conoce la verdad. Conociendo la verdad, no hicieron caso, esos recibirán un castigo mucho mayor que aquellos que no conocen. Mateo 7:14, el versículo que estamos estudiando, dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. La opción es entre un camino y muchos caminos que ofrece la humanidad. El único correcto que habla la Biblia y los muchos otros caminos que hablan todas las religiones. El único camino verdadero y los muchos falsos caminos. Esa es la opción de la humanidad. Solo hay un camino, según la palabra de Dios, y según la humanidad existen muchos caminos. Incluso muchas religiones que dicen llamarse cristianos, dicen que todos los caminos nos llevan a Dios, pero según la palabra revelada de Dios, dice que solo hay un camino. No existen muchos caminos al cielo, sino uno solo. Esos lugares donde dice la puerta del cielo, la entrada al cielo, este es el camino. No, hermanos, no es el pastor, no es el líder, no es la iglesia. Jesús es el único camino. No existen muchas religiones buenas, sino una sola religión, la religión del Señor. El hombre no puede llegar a Dios por ninguno de los caminos que él mismo crea. Esto es religión. Las religiones son los modos, las maneras que la humanidad, el ser humano, se ingenia, crea su religión y dice, así vamos a llegar a Dios. No es a través de eso que vamos a llegar a Dios, sino solo por un único camino que Dios mismo ha proporcionado. La diferencia, el contraste que Jesús hace no es entre religión o irreligión, ni entre religiones superiores y las inferiores. Tampoco hace una diferencia entre la gente buena y honesta y la gente mala, vil, impura. Se trata de una diferencia. La Biblia en este lugar hace un contraste entre la justicia divina y la justicia humana, la cual es injusta. O estás con Dios o no estás con Dios. Los injustos no están con Dios, los justos están con Dios. Los justos de corazón, no los justos que aparentemente por fuera son justos. Es una relación, es un contraste, es una relación entre la revelación divina, la religión humana, entre la verdad divina, la mentira humana, entre confiar en Dios y confiar en uno mismo. Dos caminos, dos puertas, dos sendas, dos destinos. Eso es lo que el Señor habla en la palabra del Señor. Se trata del contraste entre la gracia de Dios y las obras del ser humano. Somos salvos por gracias, no por las obras que hagamos. Pero que aquellos que han sido salvos muestran obras exteriormente. Siempre ha habido únicamente dos sistemas de religión en el mundo. Uno es el sistema de Dios, del logro divino. Dios ya ha hecho todo, ha venido del cielo a este mundo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Y el otro sistema del hombre, del logro humano, salvos por obras, peregrinajes, sacrificios, etcétera, etcétera. Logro humano, logro divino. Solo hay dos. El logro divino es Cristo. Uno es la religión de la gracia, el otro es la religión de las obras del hombre. Uno es la religión de la fe y el otro la religión de la carne. Uno es la religión del corazón sincero e interno, y la otra religión es la hipócrita, la superficial, la externa, la que se ve. Entonces, hermanos, ese es el contraste, la diferencia en la cual nosotros estamos viviendo
y a veces causa confusión en muchos seres humanos, inclusive en muchas personas que dicen llamarse creyentes. Dentro del sistema hay miles de nombres y formas religiosas, todas estas están edificadas sobre los logros del ser humano y la inspiración de Satanás. Por otra parte está el cristianismo, que es la religión del logro divino y es independiente de todo lo demás. ¿Cómo llegar a Dios? ¿Por medio de tu esfuerzo o por medio del esfuerzo de Dios? Logro divino, logro del ser humano. Y la única forma de llegar delante de Dios es por medio de la aceptación de la religión del logro divino. Aceptar todo lo que Dios ya hizo allá en la cruz, ya hizo hace más de 2000 años, y nosotros lo que nos toca solo es creer, nada más que creer, hermanos. Eso dice Pablo en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, Romanos 3:20, busquen a ver, incluso la ley dada a través de Moisés, esa ley fue dada por Dios, fue una revelación divina, no fue un medio de salvación la ley, sino más bien un medio para mostrar la necesidad de salvación del ser humano. Eso dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. La ley, hermanos, los 10 mandamientos morales, los otros muchos mandamientos, les eran imposibles de cumplir. El propósito de la ley no fue salvar a los hombres, sino mostrar lo pecaminosos que son los seres humanos y dirigirlos a buscar un Salvador. La ley vino para mostrarnos nuestra pecaminosidad, nuestra culpabilidad delante de Dios. La ley vino para mostrarnos que somos incapaces por nosotros mismos de cumplir la perfecta ley de Dios. Pero cuando el hombre, en este caso los judíos, egocéntricos y moralistas, vieron que eran pecadores, no podían cumplir las normas de la ley, ¿qué hicieron? Simplemente pusieron a un lado la ley de Dios y se idearon normas propias, tradiciones, preceptos humanos para poder tratar de cumplir esa ley. Y al hacer todo esto, ¿qué hicieron? Pusieron a un lado la ley de Dios y pusieron sus tradiciones. De esa manera se declararon ellos mismos justos delante de Dios, no por cumplir la ley de Dios, sino por cumplir sus normas. Esa fue la actitud de los fariseos, los escribas, cuando el Señor vino a este mundo. Eso dice Romanos 10:3. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, ignorando la ley de Dios, ignorando los mandamientos del Señor en el Antiguo Testamento y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Se han establecido sus propias normas y al final, ¿qué han hecho? No se han sujetado a la ley de Dios. Gloria a Dios. Esta clase de justicia autoatribuida, autojustificada, decir yo por medio de esta tradición estoy cumpliendo la ley de Dios, pero eso no es lo que manda la ley de Dios, ha hecho que estas personas, en vez de acercarse a Dios, se alejen más de Dios. Y a veces eso también vemos hoy día en muchas religiones de nuestros tiempos. Hacen muchos ritos, hacen muchas celebraciones, muchas ceremonias, fiestas religiosas, los dicen, prestes en honor a muchos santos, Señor de gran poder, la entrada de la Virgen de Candelaria, Rosario, no sé qué cosas se han inventado. Creen que de ese modo estos religiosos modernos al cumplir estos ritos van a llegar o están siendo aceptados más delante de Dios. Pero lo único que hace, hermanos, ¿qué es? ¿Acercarlos a Dios o separarlos de Dios? ¿Qué hacen, hermanos? Estos muchos ritos
religiosos que hacen los seres humanos hoy en día. ¿Los acercan o los alejan de Dios? Los alejan. De la misma manera, hermanos, los judíos hacían muchos ritos, muchas cosas que pensaban que les estaba acercando a Dios, pero lo único que estaba haciéndoles es alejarse de Dios. No es por medio de peregrinaciones, no es por celebrar una fiesta al santo de por ahí que nos va a alejar, nos va a acercar a Dios. Esas cosas, hermanos, en vez de acercarnos, nos alejan. Por eso el Señor lo que exige, hermano, más que algo externo, es algo interno en todos los seres humanos. El Señor quiere un corazón transformado, un corazón cambiado, un corazón de carne, no un corazón de piedra. Y por eso dice Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Cómo era la justicia de los fariseos? Externa, por fuera, hipócrita, fingida, actuada. ¿Y cómo es la justicia de Dios? La justicia que Dios exige, una justicia interna, profunda, verdadera, que nazca del corazón y se refleje exteriormente. Gloria al Señor. Pero lo que os digo es que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, dice la palabra del Señor en Mateo 5:20. Entonces tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Sin embargo, esa justicia externa, hipócrita de los fariseos, hermanos, ayunaban, hermanos, hasta 3 veces por semana, creo, no estoy seguro. ¿Tú ayunas 3 veces por semana? Creo que tú ayunas 3 veces por década, no sé. No conocemos el ayuno. La justicia falsa, hipócrita, la cual criticamos de los escribas y fariseos, estos oraban, hermanos, horas y horas. ¿Y tu oración qué tiempo dura de vos? Y a veces criticamos a estos, pero todo eso lo hacían con un fin de ser vistos. Nosotros tenemos que ser mucho mejores que ellos, porque lo nuestro no es para que nos vean, no es externa, no es superficial, pero tiene que ser mucho mayor. Entonces la decisión que el Señor nos pide, nos demanda, nos ordena en estos versículos son 2 y solo 2. Hay 2 puertas, dice el Señor, la puerta estrecha y la puerta ancha. 2 caminos, el angosto y el espacioso. 2 destinos, la vida y la destrucción. 2 grupos de personas, los pocos y los muchos. 2 tipos de árboles, los buenos, los malos, los que producen buen fruto y los que producen mal fruto. 2 tipos de individuos que profesan tener fe en Jesucristo, los sinceros y los falsos. 2 clases de edificadores, los prudentes y los insensatos. 2 simientes, la roca y la arena. 2 casas, la segura y la insegura. Gloria al Señor. ¿En cuál estás tú? ¿En cuál puerta estás? ¿En cuál camino estás? ¿En cuál, hermano, estamos? Esa es la pregunta, la respuesta que todos debemos de respondernos. No es a través de nuestros padres que vamos a llegar al cielo, sino es una decisión propia que debemos de tomar, y todos los seres humanos, desde que tienen uso de su conciencia, tienen que tomar esta decisión crítica que va a determinar el final de todas las personas. Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha. Esta palabra entrad en el griego, según los teólogos, según los que traducen, está en un tiempo imperativo aoristo. ¿Qué significa esto? Que expresa una acción y no una continuación. Lo que está diciendo en el idioma griego, hermanos, hermanas, no está haciendo una sugerencia, sino está dando una orden.
El mandato no es admirar la puerta ni reflexionar en ella, sino entrar. Como nosotros no conocemos el griego, pero el griego se escribe de diferente forma y la lectura también es de diferente forma, y al leer esta palabra, entrad, el Señor está ordenando a la humanidad a que entren por esta puerta. No está pidiendo que lo admiren, no está pidiendo que admiren el Sermón del Monte, sino es algo que el Señor, son palabras de Dios hacia la humanidad. Gloria a Dios. Mucha gente admira los principios del Sermón del Monte, pero no lo siguen. Respetan y alaban a Jesucristo, pero no los reciben como Señor y Salvador. Debido a que nunca reciben al Rey y no entran al reino, están tan separados del Rey y tan afuera de su reino como lo está el ateo más reacio o el pagano más inmoral. O sea, no es el hecho de que tú estés sentado en este momento que te da ya la seguridad de que eres hijo del Rey. Puedes estar ahí hablando, durmiendo, jugando. Ahí podemos ver en cuál camino estás, ¿no? Pero aquellos que son respetuosos del Señor, aquellos que aman al Señor, no vendrán a la iglesia por obligación. Los religiosos dicen, está bien visitar a Dios una vez al mes. Mucho no. Dios quiere que seamos felices. No, hermanos. El Señor vino a este mundo a traer división. Los hijos, la palabra de Dios, dividirá a una familia. No puede juntarse la verdad y la mentira. No puede, hermanos. Creará conflicto donde nos encontremos, en el trabajo, en la familia, o donde nos desenvolvamos. Gloria a Dios. Debido a que nunca reciben al Rey y no entran al reino, están tan separados del Rey y tan afuera de su reino, aquellos creyentes que dicen ser hijos de Dios, pero no aceptan al Rey, están separados del Rey. Entonces ellos se comparan, son como los ateos más reacios que están ahí afuera. El mandato de Jesús no es de entrar simplemente por cualquier puerta. Lo que el Señor está diciendo, no está diciendo aquí, vean cuál puerta entrar para llegar al reino. El mandato del Señor dice que Él es la única puerta por la cual se puede llegar al reino de Dios. Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, pocos son los que la hallan. Ahora la realidad, lo inevitable es que todas las personas entran por una puerta o por la otra. Esa es la realidad del ser humano. O estás por una puerta o estás en otra puerta. Gloria al Señor. Noelia, ponte al medio de los dos. La realidad de la humanidad, hermanos, hermanas, es que estás en una puerta o estás en la otra puerta. O estás en un camino o estás en el otro camino. Estas palabras también se aplican a los religiosos. O estás andando por una senda o estás andando por la otra senda. No hay medias tintas, no somos omnipresentes, no podemos estar en los dos caminos. O estamos en un camino o en el otro camino. Esa es la realidad que todo ser humano está viviendo. Jesús, con estas palabras de Mateo 7:13, aboga, ordena a los seres humanos que escojan la puerta correcta, la puerta de Dios, la única puerta que lleva a la vida y al cielo. En relación a la justicia, el Señor ya mostró la estrechez de la norma interna de la justicia de Dios y la diferencia de las normas de justicia externa. Juan 14:6, el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando predicamos, enseñamos y damos testimonio de que Cristo es el único camino de Dios, no estamos proclamando nuestro propio punto de vista de la religión correcta, sino la revelación
divina de la verdad, la revelación divina de la palabra de Dios. No estamos proclamando el camino estrecho porque ya estamos en él, ni porque sucede que satisface nuestro temperamento, ni debido a que somos intolerantes e inclusivos. Proclamamos el camino angosto porque es el único sendero de Dios para que los hombres encuentren la salvación y vida eterna. No podemos, hermanos, predicar otro evangelio. El evangelio es Cristo. No podemos predicar pensamientos, filosofías de seres humanos. No podemos predicar, tenemos que predicar a Cristo, porque Él es la única puerta, es el único sendero, camino que nos lleva a la vida eterna, al reino que Él ha prometido en la palabra de Dios. Al hablar de Dios, hablar de estas cosas, no estamos predicando nuestros pensamientos, sino la verdad revelada de Dios, de que solo hay un camino, solo hay una puerta, y esa puerta es, como dice Juan 10:9, Cristo, hermanos. Yo soy la puerta, dice el Señor, el que por mí entrare será salvo. No es ningún santo, no es ninguna virgen, no es ningún ilustre político que viene a contarte que va a salvar a la humanidad. No son políticas humanas, no son ideologías modernas que están apareciendo en pro que dice que de los derechos. Hermano, Jesús es el único camino. Yo soy la puerta, dijo el Señor en Juan 10:9. Yo soy la puerta, dijo el Señor. No es Mahoma, no es Buda, no es otro gran personaje humano que se ha levantado a través de la historia. El Señor dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación a la cual la humanidad está sometida a causa de su pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Y cuál es la condición inevitable, actual, real del ser humano? Está muerto. ¿Por qué? Porque vive en pecado. Pero el Señor dice en este momento, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Entonces proclamamos un evangelio estrecho, porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. No es María quien va a interceder delante del Padre, como una madre intercede por su hijo. Eso es pensamiento humano, eso es pensamiento sentimental que todo ser humano que tiene la madre sobre su hijo. No es así. María era una gran mujer, claro que sí, pero ella no es el camino, no es el sendero, no es la puerta por la cual todos los seres humanos tenemos que atravesar y tenemos que caminar. No es María, no es el Papa, no es ningún religioso. Aquí dice que Cristo es el camino. En ninguno hay otra salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Entonces proclamamos un evangelio estrecho, claro, ¿por qué? Porque solo Cristo es el camino. No estamos diciendo que muchas personas te pueden salvar. El evangelio solo es Cristo. Proclamamos un evangelio estrecho porque ese es el único evangelio que Dios ha dado y por tanto el único evangelio que existe, la única enseñanza. La persona que entra, en este caso dice entrar por la puerta estrecha, aquellos que entran por la puerta estrecha deben entrar solos. No es que mi papá me va a empujar, mi mamá va a empujar, mi mamá me va a jalar, mi papá o el hijo va a empujar. No, debemos entrar solo. No podemos llevar a nadie. Podemos influenciar para que también otros entren, pero nosotros no podemos jalarlo. Las personas que entran por la puerta estrecha deben entrar solos. Los judíos tenían la idea equivocada de que
por tan solo ser judíos, tener la nacionalidad judía, haber sido circuncidados, ellos ya estaban en el reino de Dios, eran parte del reino de Dios. No es así, hermanos. Esa idea equivocada está equivocada, como les dije. La única forma de entrar por esa puerta es por medio de Cristo y es por medio de la relación individual que cada ser humano tiene con Jesucristo, el Hijo de Dios. Además, la puerta de Dios es tan estrecha que debemos atravesarla desnudos. ¿Qué significa esto? Abnegación. Nadie puede llevar el equipaje del pecado y la voluntad propia. El camino de Cristo es la senda de la cruz y la senda de la cruz es el camino de sacrificio. Dice Mateo 16:24. Mateo 16:24 dice: si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo, niéguese, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa, por causa de mí, la hallará. Esas son palabras del Señor, hermanos. Entrar por la puerta estrecha es cederle el señorío a Cristo de nuestras vidas. Ceder a Cristo toda soberanía que tenemos sobre nosotros. No ser hipócritas fariseos. Y ese ejemplo podemos verlo en el joven rico. ¿Qué dijo el joven rico? Señor, ¿qué haré? Le dijo al Señor. He guardado todos tus mandamientos desde mi juventud. ¿Y ahora qué debo hacer para seguirte? Y en Lucas 18:22, Jesús, oyendo estas palabras, le dijo al joven rico: aún te falta una cosa, ¿no? Esta no es norma, sino está dando un ejemplo de que todos aquellos que quieren seguir a Dios deben ceder, deben declarar, no solo declarar, sino poner al Señor como único Señor. Y el Señor Jesús sabía que este joven, si bien mandaba los mandamientos según las normas, tradiciones de los judíos, sabía que le faltaba aún una cosa y le preguntó, le dijo el Señor a este joven rico: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Eso le dijo el Señor a este joven rico, pero como el Señor conocía el corazón de esta persona, por eso es que preguntó. Sabía que no lo quería a Dios como debería ser. La respuesta de este joven demostró su deseo de gobernar su propia vida, de aferrarse a su riqueza terrenal. Todo esto le impidió entrar al reino, porque Lucas 18:23, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. El Dios de su vida no era Dios, sino sus riquezas. Ahora, en este joven rico también podemos evidenciar el fariseísmo, la hipocresía. ¿Cómo? Cuando dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Se estaba autojustificando, diciendo: he guardado toda tu ley. Pero si esto fuera verdad, si esto hubiera sido verdad, y la ley, ¿qué dice? En Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, tu alma, con todas tus fuerzas. El primer gran mandamiento que el Señor dijo también: amar al Señor tu Dios. Si el rico hubiese guardado todos los mandamientos, uno de los mandamientos era amar a Dios con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas, inmediatamente, ¿qué hubiese hecho el rico? O se hubiese despojado del dinero porque no lo amaba mucho y le hubiera seguido a Dios. Pero como sabía el Señor que este joven rico amaba más las posesiones, las riquezas, que a Dios, esto le impidió seguirle a Jesús. De esa manera, hermanos, este joven rico demostró que no, si bien según
él estaba guardando los mandamientos, pero no había cedido a Cristo el señorío de su vida. No era Dios el Señor de su vida. No era Dios el Señor de su vida. Gloria a Dios. El problema con ese joven era simplemente de señorío, y Jesús lo confrontó en el asunto del control de vida. Quien llega a la salvación cede el control a Cristo, aunque eso signifique renunciar a todo lo que este mundo nos puede ofrecer. La salvación, aquellos que verdaderamente han entrado por la puerta estrecha, ceden a Cristo toda su soberanía, toda la soberanía que tenemos sobre nosotros. ¿Cómo saber si somos hijos de Dios? No basta simplemente con decir Señor, Señor. Lo que Dios exige, demanda de los seres humanos, no es que le digamos Señor, sino que nos comportemos como si Él realmente fuera nuestro Señor. Y cuando Él es nuestro Señor, ¿qué hacemos? Obedecemos. Podemos decir Señor, todos dicen Señor, pero solo realmente aquellos que son hijos de Dios obedecerán al Señor. Y no dirán con labios Señor, sino en su corazón estará impreso la palabra Señor, la cual se manifestará con la obediencia de esa persona hacia Dios. Gloria a Dios. Jesús nos advirtió en Mateo 18:3, dijo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. ¿Por qué dijo estas palabras? Ya dan muchas interpretaciones. Aquí podemos ver la absoluta dependencia del niño hacia su padre. ¿Qué hace un niño con su padre? El niño está afanado por trabajar, por conseguir dinero, por acumular, por estudiar. No. Lo único que el niño, la niña hace es ver a su padre y a su madre, y es totalmente dependiente, hermanos, hermanas. ¿O han visto un niño, niña independiente, trabajando, estudiando en Harvard? Un niño saliendo a trabajar todos los días, aunque se ve en nuestra sociedad, pero niños de 0 a de 1, 2, 3, 4 años. ¿Han visto un bebé diciendo, ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Han visto un bebecito de meses? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Afanado. Con estas palabras el Señor nos está mostrando que debemos ser como niños, ser totalmente dependientes de Él. De esa manera, hermanos, no solo diremos Señor, sino tendremos al Señor como nuestro Señor, y de esa manera estaremos entrando por la puerta estrecha. Gloria a Dios. Entonces la característica de un hijo es la dependencia. Creer que la salvación es fácil no es una creencia bíblica. Muchos dicen la salvación es fácil, es cuestión de ir a la iglesia, portarse bien, no hacer mal a ninguna persona y ya está. No, hermanos. La puerta estrecha significa que quienes entran se han despojado de todo lo que poseen en lugar de añadir a Jesús a los tesoros que han acumulado. La salvación es el intercambio de todo lo que somos por todo lo que Él es. Y eso se puede evidenciar en las parábolas del tesoro escondido, de la perla de gran precio, que cuando encontramos no escatimamos esfuerzo para no perderlo o buscarlo. Y como hizo con Job, Job perdió todo, pero al final el Señor le devolvió todo. De la misma manera, hermanos, cuando llegamos a los pies del Señor, a veces aparentemente perdemos todo, pero el Señor, así como Job le devolvió, también nos devuelve todo. Hermanos, la puerta estrecha demanda arrepentimiento. No basta con hacer ritos, fiestas, festividades, no basta con hacer peregrinajes,
ser parte de una iglesia, o ser parte de una familia de creyentes, o ser parte, tener a un pastor o una pastora que está de moda en estos tiempos, que son antibíblicos. No basta, hermanos. Entrar por la puerta estrecha demanda arrepentimiento de todas las personas. Muchos judíos creían que con tan solo ser judíos ellos ya estaban en el reino de Dios. Sin embargo, hoy en día muchas personas creen que estar en la iglesia las califican para el cielo. Incluso hay muchas iglesias que se llaman la puerta al cielo. O sea, el hecho que estés en esa iglesia que se llama la puerta del cielo es que ya atravesaste la puerta estrecha. Mentira del diablo, hermanos. Pasar por la puerta estrecha demanda arrepentimiento. Algunos incluso creen que el simple hecho de ser humanos los califican porque Dios es demasiado bueno y bondadoso para excluir a alguien. Dios es amor. ¿Cómo va a mandar al infierno? Muchas religiones predican. Al final a los malos los va a extinguir, pero al final los va a perdonar. Lo malo es la carne, pero el espíritu es bueno. Hermanos, si nuestro espíritu fuera bueno, no haríamos mucha maldad, no odiaríamos, no seríamos envidiosos, egoístas, egocentristas. No, hermanos. La puerta estrecha demanda arrepentimiento. Dios ofrece el camino a todos. Es una orden que el Señor hace y su más grande anhelo es que todo el mundo entre. Y Mateo 7:13 al decir entrad, es una orden, no es una sugerencia. Es una orden que hace a la humanidad porque Dios quiere que todos sean salvos, como dice 2 de Pedro 3:9, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entrar por la puerta estrecha demanda arrepentimiento. ¿De qué me voy a arrepentir si no soy alcohólico, borracho, ladrón, mentiroso, como los otros asesinos? No, yo no soy. Pero eres ególatra, egoísta, soberbio. Esas cosas, si bien no se ven, pero lo tienes muy dentro de tu ser. Tiene que cambiar tu interior, hermano. Tiene que cambiar tu ser interior. El Señor quiere personas nuevas, no por fuera, personas nuevas por dentro. Y cuando tú hayas cambiado, te hayas arrepentido, hayas reconocido, hayas creído en el único camino al cielo, que es Cristo, entonces tú habrás entrado por esa puerta estrecha, que pocos entran, no son muchos. Los muchos, incluidos los religiosos, están en la otra puerta grande. Esa es la realidad. No es que yo no entro ni por el uno ni por el otro, no. Tú ya estás en la puerta, entraste por la puerta grande, estás en el camino ancho, la cual lleva a la perdición. Pablo en Hechos 20:21 dijo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento, fe, creer en Cristo, creer en la palabra de Dios, como también Jesús había predicado en Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios, el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en este evangelio, en este mensaje. Juan el Bautista, hermanos, preparó un pueblo para el Señor por medio del arrepentimiento. El camino del arrepentimiento, devolvernos de nuestro propio camino y nuestra propia justicia al camino y a la justicia de Dios. Entonces, entrar por la puerta estrecha, hermanos, involucra todas estas cosas que estamos hablando. Arrepentimiento, el Señor sea nuestro Señor de verdad. Tenemos que entrar desnudos, solos. Esa es la única manera de entrar a su reino y por tanto la única manera de evitar que perezcamos. Al final de todos, la humanidad perecerá. En vano, hermano, estás acumulando dinero, hermana, en vano te estás afanando por este mundo temporal, este mundo pasajero, este mundo transitorio,
que al principio y actualmente es maravilloso, al principio fue perfecto, después de que el Señor lo maldijo. Este mundo no es amigable con la humanidad. Vayas donde vayas, el Señor es la única puerta. Yo soy la puerta, dice, yo soy el camino, no hay otro. Charles Spurgeon dijo, usted y sus pecados deben separarse, y usted y su Dios nunca, o nunca usted y Dios estarán juntos. Si no nos separamos de nuestros pecados, nunca estaremos juntos con el Señor. La vida arrepentida es una vida cambiada. Si vos dices arrepentirte, pero tu vida no ha cambiado nada, solo has cambiado el lugar de tus reuniones dominicales, hermanos, la vida arrepentida se evidencia por una vida cambiada. Tiene que haber cambio en nuestras vidas. El creyente verdadero tiene conflictos con el pecado todos los días. La persona que no se ha arrepentido de verdad, el pecado forma parte natural de su diario vivir. El creyente pelea con su pecado. El creyente verdadero arrepentido pelea con su pecado. El mensaje principal de la primera epístola de Juan es que la verdadera vida redimida se manifiesta con una vida transformada, en la cual la confesión del pecado, la obediencia a la voluntad de Dios, el amor por los demás hijos de Dios y la práctica de la justicia. Ese es el mensaje de primera de Juan. Vida arrepentida, corazón cambiado, criatura nueva, y eso se evidencia porque practica la justicia en su diario vivir. Y en eso Juan 15:8 dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los principales frutos que Dios demanda del ser humano no es llenar multitudes, ya que el Señor cuando vino a este mundo solo quedó con 12 y al final uno se fue, sino esos 12, esos 11 que quedaron fueron vidas transformadas, cambiadas. El Señor demanda fruto de las personas, frutos de arrepentimiento, cambio de vida. Cualquier cosa menos que esto es fe condenatoria del demonio. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y además tiemblan. Vida arrepentida, vida cambiada, vida transformada, vida redimida, nueva vida, no solo creer, sino obedecer. Quienes predican un evangelio diferente, un evangelio que ahora está de moda, el evangelio de la autocomplacencia, yo puedo, yo tengo, yo declaro, yo ordeno en este momento, yo determino, yo expulso todo demonio, toda sanidad. Hermano, ese es un evangelio de autocomplacencia, no es un evangelio de arrepentimiento, porque el evangelio del arrepentimiento es, hágase tu voluntad, Señor. ¿Qué quieres tú en mi vida? Pedirle al Señor, así como lo que Él quiere para la humanidad, que eso se cumpla en este mundo. Quienes predican un evangelio de autocomplacencia, predican un evangelio totalmente distinto del que Jesús predicó, la puerta del orgullo, del fariseísmo, de la gratificación personal, es la puerta ancha del mundo, no la puerta estrecha de Dios. ¿En cuál camino estás? ¿Has entrado por la puerta estrecha, hermano, hermana? ¿Eres de los pocos que atraviesan esas puertas? Y las evidencias tienen que ser notorias. Y la evidencia más grande es que ya no somos lo que éramos antes. Somos nuevas criaturas. Pero si tú no has sido cambiado nada de nada, sigues nomás lo que eres, estás en el camino. Entraste por la puerta ancha. Porque ahí no demanda sacrificio. Ahí es por donde la humanidad está dirigiéndose y por donde muchos religiosos se encuentran. Y el Señor ordena a la humanidad y dice en Mateo 7:13, entrad
Esta palabra deberíamos de gritarla para poderla entender mejor y así comprender que no es una sugerencia, sino es un mandato. Si tradujéramos del griego correctamente las palabras y la expresión, es una orden hacia la humanidad. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos creyentes allá en Afganistán van a morir, y la humanidad dice, pobrecitos, pobrecitos, qué gobierno tan malvado. Pero como creyentes verdaderos deberíamos de alegrarnos, no porque no tengamos un corazón. ¿Por qué? Sino porque ahí vamos a ver quiénes son realmente verdaderos creyentes. Y los que son verdaderos creyentes, hermanos, van a dar su vida. Y una vez muertos, ¿dónde estarán? En el evangelio que están predicando, en el reino de Dios, el cual predican todos los días, y la esperanza que tiene el verdadero cristiano no es este mundo, es el mundo venidero. Para mí, para el creyente, morir es ganancia. ¿Cómo es? Morir es ganancia, el vivir es Cristo, dice, ¿no? Entonces, alégrense porque muchos afganos se van a ir al reino de Dios. No se entristezcan. El camino, hermano, estrecho es de sacrificio, llanto, dolor, tristeza, pero tiene un final, y el final es la vida eterna, las promesas de Dios, el reino de Dios. El Señor, como tal, se hará presente, reinarán por toda la eternidad. Gloria al Señor, hermanos, pongámonos de pie, démosle gracias a nuestro Dios, al Dios al cual servimos, al cual decimos todos los días, Señor, Señor. Y que estas palabras sirvan de reflexión para que podamos tal vez reencaminar nuestro camino, porque al final de todos estamos en un camino. Padre Santo, Dios glorioso, Dios eterno, Dios poderoso, Dios santo, 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 te damos gracias porque tú estamos en tus manos y hemos hablado tu santa palabra, Señor. Gracias te damos porque tú ya diste la orden, tú nos muestras día a día, estas palabras confrontan nuestras vidas. Te damos gracias porque, Señor, nos das el privilegio de hablar de ti, escuchar de ti, leer de ti, aprender de ti, porque tú eres el único, la única esperanza, la única vía, la única solución. No hay otro, Señor. Pero también nos dices que tu vida, tu camino es estrecho, es angosto, Señor, pero estamos en tus manos. Y ese camino se acaba y tiene un final glorioso. Por eso te agradecemos, Señor. Si nos tocó vivir una vida de sufrimiento, te damos gracias, porque gracias a eso, gracias a los problemas, gracias a las angustias, que no debería ser problema para nosotros, hace que podamos acercarnos más a ti, Señor. Gracias te damos por las pruebas, gracias te damos, Señor, por las victorias, por las tristezas, por las alegrías, Señor. Gracias porque pusiste tus ojos en nuestras vidas. Gracias por permitirnos estar aquí, porque sin ti no estaríamos aquí. Gracias, Señor. Todos te damos la gloria, la honra, Señor. Y en el nombre de Jesús, todos te agradecemos y te decimos, amén, Señor.